4, ¿cierto? Estamos viendo la unidad 4 y repasemos un poquito lo que vimos la clase pasada, valga la redundancia. ¿Sí? Aquí va. Entonces, la unidad 4 se llama gases ideales en procesos simples de compresión y expansión. ¿Ya? Entonces, bueno, como su nombre lo dice, nosotros vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar harto de propiedades de gases ideales y vamos a estudiar sus aplicaciones en procesos de compresión y expansión, como bien dice el título. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos que definir formalmente. Yo sé que ustedes saben lo que es el gas ideal, pero es importante definirlo. Entonces, nosotros, algo súper importante del gas ideal, que es el gas en los límites de la presión tendiendo a cero y el volumen tendiendo a infinito. ¿Ya? Y eso pasa por un tema de que cuando la presión es baja o el volumen es grande, las partículas del gas se encuentran distantes entre sí, ¿ya? Y eso minimiza el nivel de interacciones, porque entre termómetro y termómetro nosotros vamos a discutir harto de cómo el nivel de interacciones de las moléculas en un sistema están afectando el comportamiento de los mismos componentes, ¿ya? Y eso va a pasar también cuando después empecemos a ver sistemas binarios, y obviamente ahí vamos a tener dos moléculas que podrían eventualmente tener distintas interacciones, y eso va a cambiar las propiedades generales del sistema, ¿ya? Entonces, dos características principales que estas, como están básicamente tan dispersas en el espacio, se consideran como masas puntuales, y la otra que ya mencioné anteriormente es que no hay fuerza atractiva o repulsiva importante, ¿ya? La ecuación de estado de gas ideal, ¿cierto? Como propiedad extensiva y como propiedad intensiva, ¿ya? Que Pau-Ratón, que todos ustedes conocen, pero va a ser súper relevante porque después, a medida que empecemos a hablar de gases reales, vamos a modificar básicamente Pau-Ratón y vamos a básicamente tomar esto como base para modificaciones posteriores, ¿ya? Y empezamos a hablar un poco de la dependencia de las propiedades termodinámicas cuando los gases se consideran como gases ideales. Algo súper importante de conocer es que la energía interna del gas ideal es solo una función de la temperatura, ¿ya? ¿Y por qué? Porque para los gases reales también depende del volumen, pero como el volumen está en un rango bien definido en los gases ideales, como es infinito en general, no hay mucha variación de ese volumen en el límite del infinito, esa dependencia se cae en este caso. Y esa dependencia se determinó, y a mí me gusta harto esto porque la termodinámica se basa mucho en observaciones experimentales, ¿ya? Joule conectó estos recipientes y hizo una expansión de este gas en el vacío, y básicamente, ¿cierto?, aplicando la primera ley para un sistema cerrado y aislado, él pudo determinar, en definitiva, que esta expansión no generaba un cambio en la energía interna. Y ahí, obviamente, él correlacionó eso con que la temperatura tampoco había cambiado, ¿cierto? Entonces, porque él a través de la expansión vio que la presión había disminuido, que el volumen había aumentado, pero la presión se había mantenido constante porque el cilindro estaba aislado. Entonces, de esa manera él pudo correlacionar que si la energía interna no cambiaba, estaba asociado a que era una función directa solo de la temperatura, y no así de la presión y el volumen, porque eso sí cambiaron. Entonces ese fue el experimento de Joule que conversamos. Después esta es una propiedad súper importante, y por eso quería hacer el recordatorio, que una propiedad termodinámica nueva que incorporamos en la clase pasada, que es la entalpía, que su definición representa la energía total del sistema, ¿ya? ¿Y por qué la energía total? Porque considera la energía interna y las funciones de estado asociadas a las propiedades volumétricas. Entonces va a considerar la energía interna y cualquier agente externo asociado, por ejemplo, trabajo, compresión, expansión. Y bueno, también es una definición. Y también, como sus definiciones son solo funciones de estado, la entalpía también es una función de estado, ¿sí? ¿Y qué más pudimos ver? Pudimos ver también que la entalpía de un gas ideal también era solamente función de la temperatura, porque dependía solo de funciones que también solo dependían de la temperatura. Ergo, la entalpía también depende de la temperatura. Insisto, para gases ideales. ¿Ya? Para gases reales ya vamos a ver que depende de la temperatura y la presión. Pero de nuevo, como los gases ideales las presiones son chicas, esa dependencia o ¿cómo decir? La forma en que la presión afecta a la entalpía en este rango de presión no es considerable, ¿no? Súper. También, ¿cierto? Habíamos dicho que la entalpía se relacionaba con la temperatura y la energía interna se relacionaba con la temperatura, pero ¿cómo se relacionan? O sea, ¿cuál es la ecuación matemática o la relación directa entre estas variables? ¿Ya? Y para eso hicimos dos experimentos. El primero era volumen constante,
Entonces, este es un proceso simple, ¿cierto? Donde tenemos un cilindro pistón, ya no está aislado, recuerden que no está aislado porque transfiero Q, ya, pero tiene topes, entonces de esa forma tiene volumen constante, ¿sí? Y que lo que se hace acá, en este experimento, es que se inyecta calor, ¿ya? Y se ve un aumento de la temperatura. Entonces, aumenta la temperatura por esta inyección de calor. Por lo tanto, en términos matemáticos simples, uno puede considerar que existe una relación entre este flujo de calor que se entregó con la temperatura, con la variación de temperatura de este sistema a través de una constante C. ¿Ya? Y le puse C molar nomás porque escribí el calor como propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces, uno puede identificar que la transferencia de calor desde los alrededores genera un aumento de la temperatura. Entonces, si yo hago un balance de energía para este sistema cerrado, sé que el trabajo es cero, porque el delta V es cero, porque el volumen es constante, y de esta forma me queda que el delta U es igual a Q. ¿Sí? Y como Q es igual a una constante por delta T, por defecto, yo puedo determinar que el delta U es igual a esa constante por delta T. Y lo que hicimos en este paso es que le pusimos el subíndice de B, porque esta constante fue medida en un experimento a volumen constante, como bien dice. ¿Ya? Y de esta forma obtenemos la relación de que el delta U es igual a CB por delta T. Y por defecto el CB se puede definir como delta U dividido delta T, ¿ya? O también uno puede hacer un cambio diferencial, ¿cierto? Que de hecho creo que lo escribo acá. Cuando se realizan cambios de forma diferencial, uno puede escribir el CB, ¿cierto? Como du por dt a volumen constante. Y eso se conoce como una capacidad calorífica a volumen constante. Y la capacidad calorífica, sea a volumen constante o a presión constante, como lo vemos después, está asociado a la respuesta que tiene un cuerpo ante un estímulo de calor. Por eso se llama como la capacidad calorífica, como la capacidad que tiene un cuerpo para absorber calor. Eso se podría definir. Y existe el CB y el CP porque obviamente esa capacidad calorífica va a estar asociada a las restricciones del sistema. ¿Ya? Entonces CB volumen constante y CP para presión constante. ¿Sí? Entonces el experimento 2 fue la antesala que les decía de presión constante, entonces hace el mismo tratamiento, acá no tiene topes, entonces cuando yo inyecto Q, el gas se expande, ¿ya? El gas se expande a presión constante, ¿por qué? Porque básicamente la presión atmosférica es constante y esto es una masa constante, por lo tanto la fuerza que tiene que ejercer el gas dentro del pistón para expandirse es constante también, ¿no? Y que lo que ocurre acá también, nosotros podemos ver que a medida que yo inyecto calor, se genera un cambio de la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, yo también puedo asociar este flujo de calor con el cambio de la temperatura a través de una constante, y en este caso se pone Cp, porque es una constante medida en experimento a presión constante. ¿No? En este caso, cuando yo aplico el balance para la primera ley, me queda delta U igual Q más W, nada se va a cero, pero lo que sí puedo hacer acá es que puedo escribir el trabajo como menos P por delta V, porque es un trabajo a presión constante. Entonces, si yo hago un tratamiento de la ecuación, ¿cierto? Reemplazo el Q como el Cp por delta T y reemplazo el trabajo como menos P por delta V, hago una combinación de los términos y obtengo la entalpía. Y de esa forma obtengo que la entalpía es Cp por delta T. Todo esto obviamente para gases ideales. Y bueno, el Cp es la capacidad calorífica a presión constante. Se define como dH en dt. Que no, la capacidad calorífica, la capacidad que tiene un cuerpo para absorber calor, en este caso a condiciones de presión constante. ¿Sí? Por aquí no habíamos escrito la definición, capacidad calorífica a presión constante. ¿Sí? Yo les dije que estos números a mí me los pueden entregar, ¿cierto? Si uno va al MIS, en general, si conocen esa base de datos, no puedo obtener valores para el CB y el CP. Si a mí no me dan nada en el enunciado para poder calcular el CB y el CP, y son gases ideales, yo puedo darme ciertos valores, que son los que están planteados acá, ¿sí? El CB y el CP para gases diatómicos y monoatómicos. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo me puedo dar estos valores. Las unidades del CB y el CP están dados por el R. Acá lo escribí para el sistema internacional, utilizamos el 8,314 Joule/Kelvin. ¿Sí? Insisto, para gases ideales, siempre y cuando no se dé información de cómo calcular el CP y el CP. ¿Ya?
Y a veces uno les da algún indicio de cómo calcularlo y no se pueden dar estos valores. Y después la pregunta también es cómo se relacionan estos dos términos. Para gases ideales es bueno conocer esta relación, porque si me dan el CB, yo puedo calcular el CP y viceversa, ¿sí? Entonces ahí podemos conectar las distintas definiciones, podemos recordar que la variación de la entalpía es CP por delta T, ¿ya? Y a través del primer principio, también la entalpía es dU más P por B, ¿sí? Todos esos términos se conectan, ¿ya? Y de esa forma llegamos a que CB más R es igual a CP. Todo esto, insisto, para gases ideales. Y creo que más vimos. Y con esto terminamos, de hecho, ¿cierto? Que dijimos también que tenemos que recordar que la entalpía y la energía interna eran funciones de estado. Sin embargo, en muchos casos podemos necesitar conocer valores absolutos de estas funciones de estado y para eso lo que uno tiene que hacer es establecer referencia, ¿ya? Entonces uno puede establecer una temperatura arbitraria de referencia, donde por ejemplo la entalpía, esa temperatura sea cero, por lo tanto después cuando yo hago la integral, ese término se me va a cero y yo puedo calcular la entalpía de un gas ideal a una temperatura específica, ¿ya? Entonces, esto quizá no tiene, es difícil conectarlo a algo tangible ahora, pero cuando, por ejemplo, lleguemos a la unidad 8 y de ahí hasta que termine el curso, vamos a trabajar con tablas de vapor y diagramas de propiedades termodinámicas, y ahí va a salir, por ejemplo, lo que yo les ponía acá en esta tablita. Va a salir puras temperaturas y van a salir los valores de entalpía. Entonces ahí siempre la pregunta es, escucha, ¿cómo salen valores de entalpía específicos si la entalpía es una función de estado? Pero después si uno va como al pie de letra de la tabla, generalmente está bien chiquitito, va a decir que esto fue hecho a una temperatura de referencia, que es 0 Kelvin general, es bien estándar. No va a ser siempre así, ¿ya? Va a depender del sistema, pero en general, por ejemplo, para el agua es 0. Pero no así para todos, ¿ya? Entonces ahí hay que fijarse como en esos detalles. Y ahí fue lo que terminamos. Entonces lo que nos queda ver es como la segunda parte de la unidad 4, que está asociada a ver distintos casos de procesos de compresión-expansión. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a pasar a la otra hoja. Procesos simples de compresión y expansión. ¿Ya? Entonces el primer proceso va a ser proceso a volumen constante. Un proceso a volumen constante también se denomina proceso isocórico o isométrico, ¿ya? Entonces esto quiere decir isocórico o isométrico. Ya se usa más isométrico, pero en algunos libros es isocórico. Todos son sinónimos. O sea, si yo les digo proceso isocórico, es lo mismo que yo les digo un proceso a volumen constante. Si yo les digo proceso isométrico, es lo mismo que yo les digo que un proceso a volumen constante, ¿ya? Y en general en los libros va a salir así, más que un proceso a volumen constante. Proceso isométrico, proceso isocórico. Entonces un proceso a volumen constante va a ser muy parecido a lo que dibujamos anteriormente, de hecho, si no casi igual. Entonces va a ser, por ejemplo, un sistema que va a tener topes, ¿ya? Esa es una forma de mantener un gas en un cilindro a volumen constante, ¿ya? Y yo puedo inyectar o retirar Q, ¿ya? Y puedo fijar algunas cosas como referencia. Este sistema va a tener n moles, ¿cierto? Va a tener volumen constante y se suma o se resta Q al sistema. Por eso dibujé la flechita entrando o saliendo, porque puede ser que, qué sé yo, ponga un sol acá y entregue calor, o que ponga una luna y nube, ¿cierto? Y haga frío y retiro calor, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante aquí? Saber cómo poder trabajar el balance de energía para un proceso a volumen constante. Entonces, yo creo que ya sabemos esto por el experimento anterior que hicimos para el CB, pero nosotros sabemos que la primera ley para un sistema cerrado de n moles, como n moles, ¿cierto? Súper fácil trabajar esto como propiedad intensiva, y me va a quedar que la variación de energía interna va a ser igual a dQ más dW, ¿cierto? Pero sabemos que este es 0 porque el dB es 0, ¿sí? Entonces, igual que anteriormente, me va a quedar que el dU, ¿ya? Va a ser igual a dQ, ¿sí? Y lo bueno en este caso, que el dU del gas ideal también es SB por delta T, ¿sí? Y eso también va a ser igual a dQ. Y esto, bueno, va a ser de T1 a T2 para ser riguroso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para volumen, para procesos a volumen constante, procesos isocóricos isométricos, el calor
va a ser igual a CB por delta T, y la energía interna va a ser igual a CB por delta T. Bueno, y la variación de energía interna va a ser igual al calor. ¿Ya? No siempre va a ser así. ¿Qué quiere decir esto? La energía interna siempre... Esta amarilla no va a funcionar. La energía interna siempre para un gas ideal va a ser igual a CB por delta T. Siempre. Eso lo vamos a escribir. Du. Esto es siempre que gas es gas ideal. ¿Ya? Y el delta Q va a ser igual al delta du solo si el proceso es a volumen constante. ¿No? Son dos cosas. Cuando el proceso es isométrico o isocórico, el calor es igual a el calor es igual a la variación de energía interna. ¿Sí? Pero siempre, cuando yo hablo de un gas ideal, el delta U es igual al Q. Entonces, por eso son cosas distintas. Entonces, ahí hay una diferencia importante que hacer. Insisto, siempre delta U igual a CB por delta T. Cuando el proceso es a volumen constante, el de Q es igual al de U. Otra cosa importante que hay que mencionar acá es que el proceso, aquí yo le puse un apellido, el proceso es a volumen constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Un diagrama de presión versus volumen. Entonces tengo la presión versus volumen, ¿cierto? Aquí tengo la isoterma. Entonces, por ejemplo, este proceso va a ser así. Hacemos otro color. ¿Ya? Ese es un proceso a volumen constante. ¿Ya? El proceso se tiene que llevar a cabo a volumen constante. ¿Qué pasa si el proceso es así, por ejemplo? Sube aquí por una isoterma, porque aquí habría otra isoterma, ¿cierto? Aquí tengo isoterma infinita. Esta tengo una isoterma, aquí tengo otra isoterma, aquí tengo otra isoterma. Y aumentan hacia allá, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora voy a una trayectoria donde, esto lo he escrito como que voy, estoy aquí en 1, parto en el mismo 1, miren, y voy a temperatura constante, y después llego ahí. Entonces hago esta trayectoria. Si ustedes se dan cuenta, el punto 1 y 2 es igual a las dos trayectorias. Aquí igual partí en este punto acá, y terminé en este punto acá. Pero el proceso no fue a volumen constante. ¿Ya? Por lo tanto, en la trayectoria morada, el de Q no va a ser igual al CB por delta T, en la trayectoria morada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque porque la trayectoria no fue isocórica. ¿Ya? Entonces ustedes me preguntan, ¿pero por qué importa la trayectoria en este caso? Y ahí yo les digo que recuerden que el Q es una energía en tránsito. ¿Ya? Así como el trabajo. ¿Ya? Importa el camino. No es función de estado. ¿No? Entonces esto es súper relevante. El proceso se debe llevar a cabo en una trayectoria isocórica, como el rojo. ¿No? Entonces aquí vamos a ponerlo en rojito para que se acuerden que esto está asociado a esa trayectoria. ¿Ya? ¿Se entiende eso? La trayectoria debe ser isométrica. Si no, no sirve. ¿Ya? Porque el calor no es una función de estado. Entonces en ese caso va a importar la trayectoria. Entonces, si yo quiero calcular el calor como se ve por delta T, el proceso debe tener una trayectoria isométrica, isocórica. ¿Se entiende? Ok. Bueno, asumo que el silencio indica que estamos.
Sí, profe, sí se entiende. Entonces, el proceso A es proceso a volumen constante. ¿Ya? Entonces, pasemos al proceso B. El proceso B va a ser proceso a presión constante. ¿Ya? El proceso a presión constante también se conoce como proceso isobárico. Quizás le suena ese apellido. Entonces, en general en los libros se habla de proceso isobárico, no proceso a presión constante. ¿Ya? Así que por eso le estoy dando los sinónimos. ¿Ya? Y en este caso, bueno, va a ser muy similar al anterior. ¿Ya? En este caso voy a tener un proceso así. ¿Ya? Y voy a tener un sistema acá, un gas en general. ¿Verdad? Esto es un gas ideal, así que coloquemos esta unidad de gas ideal, así que pongámoslo así. Y la presión, si no estamos en el espacio, siempre va a tener la presión atmosférica y el mg partido por área, que es la masa del pistón. ¿Ya? Entonces, por eso un proceso a presión constante, porque la presión externa constante. ¿Ya? Y es igual a la presión atmosférica más mg partido por área. ¿Sí? Y es un sistema cerrado de, igual que antes, n moles. ¿Ya? Y yo lo puedo perturbar inyectando o retirando calor. ¿Sí? Entonces, de esta misma forma que lo hicimos anteriormente, puedo plantear el balance para este sistema cerrado. ¿Por qué delta Q? No quiero. Delta U del gas ideal va a ser igual a dQ más dW, el trabajo, ¿cierto? Entonces acá nada es cero, porque el trabajo tampoco es cero. Sí, podemos hacer lo mismo anteriormente, decir que el dW, ¿cierto? Va a ser menos P por la variación del volumen de este gas ideal. ¿Sí? Y acá, como ustedes saben, porque el mismo tratamiento que hicimos anteriormente cuando evaluamos el CP, ¿cierto? Yo voy a generar la entalpía. Entonces, ¿qué es lo que genero, cierto? Voy a decir delta U del gas ideal, paso el trabajo para el otro lado sumando, ¿cierto? Entonces, un poquito más rápido, que lo vimos en la clase pasada, pero me queda eso. Y esto me genera la entalpía. Entonces, aquí también se genera o fortalece lo que yo acabo de decir, que el calor es una energía en tránsito, porque miren ahora, la trayectoria cambió, miren qué lindo, la trayectoria cambió ahora una trayectoria isobárica, y la forma de cuantificar ese calor cambió, porque no es una función de estado, entonces la trayectoria importa, entonces el valor del calor va a cambiar, depende de la trayectoria, no así las funciones de estado. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde el proceso, la trayectoria es isobárica, el dQ es igual al delta H. Y por defecto, el dQ se va a poder calcular como la integral de T1 a T2 del CP del gas ideal por dt. Si y solo si la trayectoria es isobárica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve una trayectoria isobárica? El diagrama PV. Tengo la isoterma, ¿cierto? Que crece más ella. Pues una trayectoria isobárica puede ser simplemente esto. ¿No? P externo constante. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una trayectoria isobárica. Y cuando la trayectoria sea isobárica, yo puedo hacer este igual. ¿No? No me sirve, por ejemplo, otra trayectoria que me lleve desde el mismo lugar, va a ser lo mismo que hacíamos ahora. Por ejemplo, puedo mover la temperatura constante y después modificar el volumen. ¿Ya? Esta trayectoria no es isobárica. Y el dQ no puede ser calculado como una integral de CP por dt. ¿Sí? Porque el Q es una energía en tránsito. Depende de la trayectoria. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo también es una energía en tránsito porque también depende de la trayectoria. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en este caso, que la trayectoria isobárica, el trabajo tiene un valor menos P por delta V, donde CP es constante. Anteriormente el volumen era constante y tenía otro valor, era cero. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el trabajo para esta trayectoria naranja que yo dibujé acá y la trayectoria roja, también va a tener valores distintos. Pregunta hasta acá.
Profe, solo una consulta, pero a modo de resolución. ¿Tiene alguna facilidad que nosotros resolvamos todo de manera intensiva y no extensiva? Lo que pasa es que cuando el sistema es cerrado, es más fácil calcularlo como propiedad intensiva, pues, pero cuando los sistemas sean abiertos, no lo vamos a poder hacer eso porque voy a ir perdiendo mol. Entonces, acá en estos casos que el sistema es cerrado, es lo mismo que yo escriba Q más W y después divida todo por N y me queda delta U porque los moles no varían, entonces, y todos los moles son constantes, entonces el balance extensivo me da el mismo resultado que el intensivo. Cuando los sistemas cambian, que lo vamos a ver en la unidad 5, cuando yo tenga cañerías, tuberías, ¿cierto? Que entre y sale un caudal, ahí va a ser una tremenda diferencia. Gracias, profe. Sí. Está muy feo este uno. Ok. Yo creo que estos dos fue fácil de entender porque en verdad ya lo habíamos conversado también cuando hablamos de CP y CB. ¿Ya? Entonces acaba un proceso nuevo, que yo creo que quizás también han escuchado de él, no es tan difícil de entender, que es el proceso adiabático. ¿Ya? Los procesos adiabáticos son procesos en los cuales no existe intercambio de calor con los alrededores. ¿Ya? Procesos en los cuales de calor desde y hacia los alrededores, o sea, puede ser en las dos direcciones. ¿Ya? Entonces, en general, por ejemplo, voy a tener un cilindro pistón, ¿ya? Y ahí yo siempre le dibujo estas paredes, están como rayadas, ¿no? Esa es como la nomenclatura de adiabático, que está aislado, entonces no intercambia calor con los alrededores. ¿Ya? Igual acá tengo mi gas ideal, no lo restringo ni a presión constante ni a volumen constante, nada, y tengo un sistema de N moles. ¿Sí? Entonces no existe calor desde o hacia los alrededores, entonces se terminó en el primer balance cero. Ok. ¿Qué me va a quedar aquí? ¿Cómo me va a quedar el balance para la primera ley de un sistema cerrado? Me va a quedar du, ¿cierto? Igual a dq más dw, ¿cierto? Pero este dq se me va a cero. Esa es la condición de un sistema adiabático. Básicamente, en este caso, esta energía en tránsito, a mí el apellido del proceso me está diciendo que es adiabático. ¿Sí? Ok. En este caso particular, ¿ya? Como de la forma que yo dibujé este cilindro pistón, el trabajo también puede ser expresado como menos P por dB del gas ideal. ¿Sí? Entonces, si yo lo combino, me va a quedar du del gas ideal es igual a, bueno, sabemos que CB del gas ideal, me faltó aquí el superíndice, y eso va a ser igual a menos P por dB del gas ideal. ¿Ya? Ok, esto no me ayuda mucho, pero por lo tanto tengo que ver qué relaciones se pueden obtener, ¿ya? Porque no es tan directo, no es como decir, por ejemplo, el trabajo es CB por delta T o viceversa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, yo en los dos lados de la ecuación tengo cambios diferenciales, entonces aquí hay una relación importante que se obtiene. Esta ecuación de acá me permite relacionar los cambios de temperatura con respecto a los cambios de volumen que está experimentando el sistema, ¿sí? Yo esto después lo tengo que integrar, ¿cierto? Entonces, aquí después yo lo voy a integrar y me va a quedar, por ejemplo, la integral de T1 a T2, ¿cierto? De CB del gas ideal por dt, y eso va a ser igual a menos la integral de B1 a B2 de P por dB, ¿ya? Entonces, como yo bien les estaba diciendo antes, acá yo no estoy diciendo que el proceso es a presión constante, no estoy diciendo que el proceso es a volumen constante, no estoy diciendo nada, ¿ya? Esto tiene que ser lo más generalizado posible. Y de hecho no va a poder ser un proceso que es adiabático, la verdad que no va a poder ser a presión constante o a volumen constante, esas cosas van a cambiar. En un proceso adiabático yo les voy a mostrar que, no vamos a dejar escrito acá, el delta T es distinto de 0, el delta B es distinto de 0 y el delta P es distinto de 0. Todas las propiedades cambian en la ecuación de Pavo-Ratón. ¿Sí? Ya se lo voy a mostrar. Pero en general, lo bueno de esta expresión, y por eso me gusta, es que puedo relacionar ciertos cambios que le están ocurriendo al sistema. Entonces, hay una proporcionalidad entre los cambios de temperatura y los cambios de volumen que está experimentando el sistema. ¿No? Y me queda, Profe, ¿sí?
Y conceptualmente, ¿cómo se puede explicar que no haya intercambio de calor, pero sí varía la temperatura? Conceptualmente, ¿cómo se puede explicar que no hay intercambio de calor? No, ¿cómo a qué te refieres? Porque sabemos que el sistema no va a intercambiar calor con el alrededor, pero aún así existe una Ah, variación ya. de temperatura. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno comprime el sistema? ¿Ya? Entonces, si uno, ese es quizá un ejemplo bueno. Entonces, si yo tengo esto aquí, esto está aislado, ¿ya? Si yo tengo la molécula aquí súper feliz, también separada. ¿Ya? Entonces, después yo lo empiezo a comprimir. Entonces, esa misma molécula yo ahora la empiezo a comprimir, ya las comprimo más o menos así, y ¿qué hace? Es que estas moléculas al comprimirse van a empezar a chocar entre ellas, ¿ya? Y eso va a generar energía, y ahí pueden aumentar su temperatura. Es como que empiezan a collider, que se dice, empiezan a chocar entre ellas, y eso va a generar energía porque va a generar como interacción, que no se va a liberar. Recuerda que cada molécula tiene cada una de estas moleculitas tiene una energía interna, ¿ya? Asociada a su temperatura, a su instante. Este es el estado 1 y este es el estado 2. Entonces, a medida que empiezan a interaccionar con ellas, podrían aumentar su temperatura. Es como que uno empezara a correr. Claro, como cuando uno empieza a correr, es como lo mismo, que yo empiezo a chocar, a moverme más rápido, y eso va a generar un aumento de la temperatura. Y yo más encima no lo puedo liberar, porque si, qué sé yo, esto estuviera abierto, tuviera la ventana abierta, ¿cierto? Yo libero calor y quizá ahí se podría mantener la temperatura constante. Pero más encima esto está súper helado, entonces todo el calor que están generando esas moléculas a través de estas colisiones no se puede liberar, y ahí se puede generar un aumento. Eso tendrá repercusiones, porque por ejemplo acá el delta B ya es menor a cero, y probablemente el delta T va a aumentar. Y la presión había que ver qué le pasa aquí en la ecuación de Poisson. Ya. Otra cosa importante que nosotros podemos hacer en esta ecuación es, por ejemplo, recordar que estos gases ideales, por lo tanto la presión podría ser escrita como RT dividido volumen del gas ideal, ¿cierto? Eso es igual a la presión, en la ecuación de Poisson. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque acá yo ya les dije a priori que todo va a cambiar, entonces yo no puedo sacar la presión fuera de la integral, porque tanto la presión como el volumen cambian. Yo no puedo aquí tengo dos parámetros que están cambiando, entonces aquí yo me aprovecho de la relación que existe entre la presión y el volumen para el gas ideal y yo los correlaciono. Entonces yo sé que existe una relación inversa entre la presión y el volumen del gas ideal, y como el diferencial es el volumen, a mí me conviene mucho reemplazar esta presión en función del volumen para después poder integrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a checar esto un poquito para que no se pierda la expresión de ahí arriba. Voy a poder volver a escribir aquí, me va a quedar la integral de T1 a T2 del CB del gas ideal por dt, va a ser igual, ¿cierto?, a menos la integral del volumen 1 al volumen 2 por RT dividido el B del gas ideal en dB del gas ideal. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí se me genera una relación mucho más directa y mucho más fácil, y por ejemplo yo ahora podría tirar el dt, la temperatura para el otro lado, ¿cierto?, porque está con el T, ¿cierto?, podría reordenar un poquito los términos, ¿cierto?, podría escribir acá T, dt dividido T, junto a todos los términos de temperatura, y después por el otro lado me queda R, CB del gas ideal, en dB del gas ideal, en B. Entonces ustedes se dan cuenta después cuando yo lo integre me van a quedar logaritmos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar una expresión más fácil, me van a quedar logaritmos a los dos lados, el logaritmo de la temperatura y logaritmo del volumen. ¿Sí? Tanto la integral acá. Entonces ahí se genera más fácil. Entonces si ustedes se dan cuenta, esto es fácil porque esto yo lo puedo sacar de la integral. Esto es constante. El CB de un gas ideal es constante, ¿no es cierto? Es 5 medios, 3 medios, que sea un valor. Y el R, bueno, el R es una constante, ¿no? Entonces eso me puede salir y la integral me queda súper fácil de resolver, ¿no? En este punto de desarrollo de la ecuación me gustaría incorporar una nueva constante que se llama gamma, ¿ya? Que para los gases ideales, no, en general, ¿ya?, es la constante, digámoslo así, es la constante de procesos adiabáticos, así lo podemos definir. Se define como el CP dividido el CB, ¿ya? Y es aproximadamente constante con la temperatura, ¿ya?
Ahora, como esta unidad es de gases ideales, podemos definir este gamma para los gases ideales como Cp del gas ideal dividido Cv del gas ideal. ¿Ya? Y ahora nos podemos aprovechar de la relación, ¿cierto? La que conocíamos antes, y podemos decir que el Cp es igual a Cv más R. Aquí me queda Cv del gas ideal. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a quedar 1 más R por Cv dividido gas ideal. Y miren aquí tengo R partido Cv y aquí tengo R partido Cv. Por lo tanto, dentro de esa expresión, ahora yo puedo incorporar la constante del proceso adiabático. ¿Por qué? Porque si yo hago así, si yo quiero reemplazar este y quiero tener menos R dividido Cv, perfecto, Cv del gas ideal, ¿ya? Eso va a ser 1 menos gamma. Entonces, en esa parte voy a ir a poner, reemplazar 1 menos gamma. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar ahora. ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? ¿Quién te pasa? Cuéntame. ¿Estamos ok? Sí, profe. Bien. Entonces reemplazamos y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar más bonito todavía, me va a quedar más simplificado. La integral de T1 a T2 de T en T, ¿cierto? Eso va a ser igual a 1 menos gamma, y como todo eso es constante, lo saco al tiro. Me queda la integral de B1 en B2, del de B del gas ideal en B del gas ideal. ¿Ya? Y esto que me va a hacer, si yo lo integro, me va a quedar logaritmo de T2 dividido T1, y eso es igual a 1 menos gamma por el logaritmo de B2 dividido B1 del gas ideal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí, cierto? Si yo aplico la exponencial, me va a quedar, miren qué lindo, T2 dividido T1 es igual a B2 del gas ideal dividido B1 del gas ideal elevado a 1 menos gamma del gas ideal. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Esto un poco representa la relación que yo les estaba diciendo anteriormente. Esta es una relación súper importante y refleja de una forma más directa lo que yo estaba tratando de expresar anteriormente. Que del balance de la primera ley, yo puedo, digamos así, evidenciar que la primera ley me va a relacionar los cambios asociados a la temperatura con los cambios asociados al volumen del sistema. ¿De qué forma? De esta forma. Entonces acá yo tengo una relación directa entre los cambios que existen con la temperatura y los cambios que existen con el volumen a través de esta constante, que es la constante de los procesos adiabáticos. Esa constante es súper fácil porque, de nuevo, SP dividido CB. ¿Ya? A mí me la pueden dar o yo la puedo calcular. Y si a mí no me dan valores del CP y el CB, recuerden que yo ya les di valores estimados del CP y el CB. ¿Ya? Y eso le va a dar más o menos como 1,4 para la C ideal. ¿Sí? Y ahora incluso, yo utilizando Pau y ratón, yo puedo transformar esta relación temperatura-volumen en temperatura-presión y presión-volumen. ¿Cierto? Y eso me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar T2, T1 es igual a P2, P1 gamma menos 1 dividido gamma. Y la otra relación me va a quedar P2 B2 del gas ideal elevado a gamma del gas ideal es igual a P1 por B1 del gas ideal elevado a gamma del gas ideal. Y entonces ustedes toman esta expresión y empiezan a reemplazar con Pau y ratón y van a obtener la otra. ¿Sí? Entonces aquí tenemos relación entre las propiedades voluméricas súper relevantes que pueden ser utilizadas para procesos adiabáticos. Ustedes también pueden utilizar Pau y ratón, pero recuerden que Pau y ratón yo tengo que saber todo, yo tengo que saber presión, volumen, temperatura y moles. ¿No? Tengo que saber al menos 3. Si un sistema cerrado da lo mismo los moles, pero tengo que saber qué pasa con la presión, qué pasa con el volumen y qué pasa con la temperatura. Pero estas relaciones del proceso adiabático solo me permiten relacionar cambios de dos propiedades volumétricas. Entonces puedo saber qué le pasó a la presión y el volumen. Puedo saber qué le pasó a la temperatura y la presión. O puedo saber qué le pasó a la temperatura y el volumen. No tengo que saber qué le pasó a todo. ¿No? Entonces es mucho más fácil el cálculo.
Está todo ok, entonces. Me gustaría dar un paso atrás, un paso chiquitito nomás, no se preocupen, y enumerar las consideraciones que tiene que tener un proceso para poder utilizar esta relación, ¿ya? Obviamente sabemos que el proceso es diabático, pero les voy a decir a priori que son 3 cosas que se deben cumplir para utilizar estas relaciones. Estas relaciones son válidas si y solo si se cumple lo siguiente. ¿Ya? Lo primero es que el proceso sea adiabático. ¿Qué más? Son 2 más. ¿Qué más? ¿El sistema sea cerrado? Mm, es que no necesariamente, porque acá yo puedo hacer el mismo tratamiento si escribo todo como propiedad, me va a dar el mismo resultado de la relación si hago el balance como propiedad intensiva. Si ustedes hacen este mismo tratamiento, les aseguro, pero por ejemplo, si no es sistema cerrado, yo no lo puedo hacer como propiedad intensiva, tenía que escribirlo sin esta colita chancho, ¿cierto? Tenía que ser de U igual a de Q más trabajo, les va a dar el mismo resultado. Porque después los moles se caen por aquí, cuando después reemplazo, y ahí después se caen en algún momento. ¿Cuál es el título de estos niños? Tiene que ser un gas ideal, ¿cierto? Eso sí se tiene que cumplir, porque por ejemplo aquí yo para usar el pavo ratón, tiene que ser el gas ideal, ¿ya? Y recuerden, por ejemplo, acá, también, para usar cuando hicimos la definición del gamma, y yo utilizo esta relación del CP y el CB, eso solo se cumple para gases ideales. Entonces, otra condición importante, que es que los gases sean ideales. ¿Ya? Y la tercera, lo voy a llevar, o que haya trabajo UU. ¿Qué es UU, Fernanda? La tercera condición está asociada a algo que escribimos escribimos por aquí. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, esto que nosotros hicimos aquí. Nosotros dijimos que el trabajo iba a ser menos P por delta volumen, ¿ya? Ahí estamos bien. Pero, acá yo reemplacé esa presión con pavo ratón. Entonces, esta presión es la presión del gas. Entonces, ¿qué característica debe tener el proceso para que yo el trabajo lo pueda evaluar con la presión del gas y no así la presión externa, que es su definición física? Es lo más difícil, pero yo creo que se lo sabe. Proceso reversible, muy bien, exacto. Para yo poder evaluar el trabajo con la presión del gas, el proceso tiene que ser reversible, porque en toda la trayectoria la presión del gas y la presión externa tienen que estar en equilibrio. Muy bien, muchas gracias. Proceso reversible.
Vamos a anotar abajo igual, pero aquí para que quede la flechita. ¿Ya? Proceso reversible. Muy bien, entonces estas tres condiciones se deben cumplir todas juntas, no es que se cumpla una sola vez, se deben cumplir las tres para yo poder utilizar esta definición. ¿Ya? En el diagrama presión versus volumen se pueden identificar las curvas de proceso adiabático. Entonces eso también es importante conocer. Entonces, vamos a nuestro querido diagrama presión versus volumen. Esto es cualquier cosa menos una recta, así que tratamos de hacerlo no. Tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos las curvas isotérmicas, T1, T2, y el T aumenta en esa dirección. Y las curvas adiabáticas tienen una pendiente más grande que las curvas isotérmicas, entonces van a ser más o menos así. Van a atravesar, entonces las curvas adiabáticas son más o menos así. ¿Ya? Entonces estas son las curvas adiabáticas. ¿Ya? Entonces de esta forma uno puede ver que todas las propiedades cambian, porque por ejemplo, si yo voy aquí de 1 a 2, este es mi proceso adiabático, esa es mi trayectoria, yo puedo ver que todas las propiedades van a cambiar. Por ejemplo, el delta P cambió, entonces delta P distinto de 0. También puedo ver que el volumen cambió, tengo el volumen 2 y el volumen 1, entonces aquí puedo ver que el delta V es distinto de 0. Aquí está un poco el ejemplo que les daba anteriormente, en este caso, por ejemplo, hubo compresión. Esto porque el volumen 2 es menor al volumen 1. Entonces, por ejemplo, si uno comprime y no está aislado, va a generar un aumento de la temperatura, porque no va a haber cómo liberar esa como energía que se genera de las moléculas colisionando entre ellas. ¿Ya? Y, a ver, otro color, ¿cuál puede ser? Ya, entonces aquí tenemos también que la temperatura cambia. ¿Cierto? Porque tenemos acá bueno, la temperatura 2, la temperatura 1. Entonces acá tenemos que, digámoslo así, este delta T que se generó aquí es distinto de 0. Entonces un aumento de la temperatura en esa trayectoria. Entonces la temperatura aumentó, volumen disminuyó, y en este caso ahora sabemos que le pasó a la presión aumentó. Porque es compresión, tiene que aumentar. ¿Sí? Así se ven las curvas diabáticas en el diagrama de presión versus volumen. Preguntas. Ya. Otra cosa que nosotros podemos tomar ventaja de estas relaciones que acabamos de encontrar es que nosotros podemos calcular el trabajo. Ya nosotros podemos calcular el trabajo de una manera más fácil. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, si yo quiero evaluar el trabajo de compresión, por ejemplo, que ocurrió en este proceso ficticio que yo dibujé aquí, ¿ya? ¿Cómo lo podría evaluar? La verdad que no va a ser tan fácil. ¿Cierto? Yo sé que el trabajo es menos P por dB, pero insisto, tanto P y dB varían, ¿sí? Entonces recuerden que yo aquí después tengo que integrar desde 1 a B2. Ya esto no es constante en ningún caso. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Yo puedo decir, ¿qué es lo que hago? Primero, usted me va a decir, profe, ¿por qué no puede relacionar el P con el B a través de Pago ratón? Entonces yo ahí les digo, es que el problema aquí que yo puedo hacer eso, ¿ok? Yo puedo decir P es igual a RT dividido volumen molar, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema con esto?
la temperatura no es constante. Muy bien, Claudio. Ya estoy cambiando un problema por otro problema, porque tampoco puedo sacar la temperatura fuera de la integral. Eso es fácil para cuando tengo trayectoria de temperatura constante, entonces ahí saco la temperatura y integro súper fácil. Pero en este caso no. Entonces yo, la verdad que a mí no me sirve Pavo Ratón para un proceso adiabático porque todo está cambiando. ¿Ya? Pero yo tengo otra relación nueva ahora entre la presión y el volumen, la que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esa relación? Me dice básicamente que PI, ¿cierto? Por BI del gas ideal elevado a gamma es igual a una constante. Eso es lo que dice esa relación, de una forma bien. Entonces, voy a dejar esto aquí. No me sirve, lo que se acuerdan después, porque delta T también es distinto a eso. ¿Ya? Ok, entonces ahora volvamos a lo que estábamos diciendo. La relación que yo obtuve para proceso adiabático es la que tengo acá y se reduce a eso, ¿cierto? Que yo puedo escribir, por ejemplo, acá lo hice para dos procesos nomás, pues P2 por B2 elevado a gamma es igual a P1 por B1 elevado a gamma. Pero esto corre infinito, o sea, P3 por B3 elevado a gamma, P4 por B4, etc. ¿Ya? Lo que quiere decir aquí que esto es igual a una constante, que sé yo, alfa. ¿No? ¿Sí? Entonces, yo puedo reemplazar acá, como esto es una constante, yo puedo reemplazar esto, puedo decir que el P es igual a una constante dividido el volumen del gas ideal elevado a gamma. ¿Ya? Esa es una constante, entonces cuando yo la meta en integral, va a dar un poco lo mismo. Entonces, voy a volver a escribir la presión de trabajo y me va a quedar, bueno, voy a poner reversible aquí por la condición esta, ¿cierto? Que no es cualquier trabajo. Si yo voy a utilizar esa expresión, tiene que ser reversible, así que le voy a poner el título reversible. ¿Ya? Entonces, voy a quedar menos la integral de B1 a B2 de esta constante elevado al volumen del gas ideal elevado a gamma por del volumen del gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo seguir avanzando esta expresión? ¿Qué más puedo hacer acá? Se le ocurre. Bueno, hay una pregunta para que resuelvan, pero en definitiva lo que resulta es que el trabajo, yo trabaja y hace la integral y todo, el trabajo con presión de expansión me va a quedar como menos P2 por B2 del gas ideal menos P1 por B1 del gas ideal dividido por 1 menos gamma del gas ideal. ¿Ya? Entonces uno puede calcular el trabajo solamente conociendo qué le ocurre a la presión y al golpe, lo cual es súper útil. ¿Sí?
¿Ok? Profe, todo esto bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Ahora vamos a las mismas condiciones. Esto solo para reversible, la ideal adiabática. Y en este punto también me gustaría incorporar la definición de otro trabajo, porque nosotros al principio del curso, cuando hablamos de la primera ley, la unidad 2, dijimos que cuando hablamos de trabajo iban a haber 3. Iba a ser el trabajo mecánico, trabajo de compresión y expansión, que es el que acabamos de ver, y también el trabajo de eje, ya que yo le dije que estaba asociado a cuando hablamos de turbinas, bombas, compresores. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Dije que en algún momento íbamos a ver el trabajo de eje. ¿Ya? Entonces creo que en este momento es una buena oportunidad para introducir ese concepto y explicarle un poquito en qué se basa el trabajo de eje. ¿Ya? Creo que está un poco, ya usted ha entendido harto acerca de qué es el trabajo de compresión y expansión, ¿cierto? O sea, que cuando esto es compresión, ¿cierto? De forma bien coloquial, ¿cierto? Pero me refiero a que yo tengo en general un pistón, que yo cambio su volumen y eso genera una compresión o expansión, ¿cierto? Esto es una expansión. Entonces existe un deber distinto de cero. ¿Ya? Eso es lo importante en trabajos de compresión y expansión, ¿sí? Pero el trabajo de eje es distinto. Yo sé que ustedes tienen mecánica fluido, no han ido al laboratorio todavía, pero en definitiva cuando uno habla de bomba, ¿ya? Así se dibujan en los diagramas libres, o sea, muy chistoso, pero en general uno tiene unas bombas que son, tiene una aspa aquí que giran las turbinas, igual unas aspas que giran a harta RPM, ¿ya? Y eso va generando que las propiedades volumétricas del gas que ingresa o del líquido cambien, ¿ya? Sin embargo, estos equipos, si ustedes van al laboratorio, estos son equipos que tienen volumen fijo. ¿Ya? Porque un equipo es como uno va a comprar una bomba, la bomba no cambia de volumen, ¿ya? Lo que pasa es que las propiedades volumétricas del fluido cambian al pasar a través de la bomba. ¿Ya? Y eso ocurre porque, por las aspas que tienen adentro, lo mismo de la turbina. Ya eh, cuando lleguemos a la máquina de Carnot y todo eso, ahí les voy a mostrar las fotos de las turbinas y todo eso. ¿Ya? Pero sé que también lo están viendo en mecánica fluida, ¿ya? Que el curso que va con termo. Lo que yo quiero decir ahí, que lo que está, que el trabajo de eje se lleva a cabo en equipos que tienen un volumen fijo. Por lo tanto, acá el dB de ese equipo es cero, porque el volumen no cambia, ¿ya? Entonces, lo que uno se enfoca ahí es lo que es más importante cuando uno habla de trabajo de eje, es el cambio que le ocurre en la presión, ¿ya? Porque, en definitiva, si uno lo mira desde el punto de vista del equipo, lo que está generando el equipo es un cambio en la presión, manteniendo el volumen del equipo fijo. ¿Ya? Y eso se puede representar. El trabajo de eje se define como es, ¿ya? De un proceso reversible se va a definir como la integral de P1 a P2 del volumen por el diferencial de presión. Entonces acá es al revés, ¿ya? La presión es la que juega un rol en generar trabajo en equipos de volumen fijo, ¿ya? No estoy diciendo que el volumen sea constante, sino que la dependencia importante que tiene mayor impacto en el valor de ese trabajo es el diferencial de la presión. Es por eso en este caso que son distintos, ¿ya? Entonces uno puede calcular el trabajo de eje de una forma muy parecida al trabajo con presión expansión, ¿ya? Pero se ha determinado que se tiene que estimar considerando el diferencial de presión, no así el del volumen, ¿ya? ¿Cómo se puede definir formalmente? Vamos a definir el trabajo de eje. Trabajo de eje, ¿cierto? El trabajo de agitación recibida por un fluido. Por la acción de un eje. Y ahí lo vamos a poner, vamos a trabajarlo más a medida que avancemos en el curso, pero es bueno definirlo en esta etapa porque también se puede calcular de la misma, parecido a cómo se definió el trabajo con presión expansión. ¿No? Preguntas. ¿No? Me parece que nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el jueves.